potencialmente fatal si tiene que saber reconocer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cómo identificar al paciente, cómo tratarlo en el adulto. Bien, entonces, en cuanto a las suprarrenales, son glándulas que se encuentran arriba de los riñones, entonces pueden encontrarlas como suprarrenales o adrenales. Van a estar formadas por una corteza y una médula. El origen embriológico de ambas es diferente, de modo que la corteza se va a comportar como una glándula y tiene un origen mesodérmico, y la médula va a tener el comportamiento de un tejido ectodérmico y es productor de catecolaminas. Entonces tiene que ver con el sistema neuroendocrino. En la corteza vamos a tener tres capas: la capa glomerular, que se va a encargar de producir glucocorticoides, y la vesicular mineralocorticoides, y la reticular, que es la más interna, que va a producir esteroides sexuales. Gracias. Él es un corticotropo que veamos que se traba en la enfermedad de Cushing, que es una de las productoras de estrés, y veamos cómo funciona. Entonces, la mayor estimulación de ACTH es sobre la corteza suprarrenal para producir glucocorticoides, pero también estimula la producción de mineralocorticoides. Todos los esteroides, las hormonas esteroidales, vienen formando a partir del colesterol por diferentes pasos, pero la molécula base para su formación es el colesterol. Y si hablamos de que en suprarrenales tenemos producción tanto de glucocorticoides como de cortisol, mineralocorticoides como de testosterona, y hormonas como sería la androstendiona, testosterona, dihidroepiandrostendiona, y tienen todas la misma base. Entonces, cuando tenemos alguna alteración en este punto, el resto, digamos, de este que es de dihidroepiandrostendiona, va a moverse hacia otras partes para la producción de hormona. Vamos a hablar de insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal aguda es una urgencia y puede tener múltiples causas. Pueden ser causas de insuficiencia suprarrenal primaria, si el problema está en la glándula, siempre primaria es la glándula que tiene la situación, y esas pueden ser inducidas por fármacos, pueden ser autoinmune, igual que en el caso del hipotiroidismo, pueden ser infecciones que vayan directamente hacia las suprarrenales y las lastimen. Hace muchos años la principal causa de insuficiencia suprarrenal era por tuberculosis. Entonces, recientemente se ha nivelado eso y tenemos en algunos sitios el primer lugar, que es por las enfermedades autoinmunes, pero habiendo también pacientes, cada vez más pacientes con inmunocompromiso, es fácil que exista nuevamente insuficiencia suprarrenal por tuberculosis, por infecciones fúngicas profundas, o por pacientes con oportunismo por SIDA. Más raro que tengamos metástasis bilaterales en las suprarrenales y por eso tengan deficiencia en su funcionamiento, y eso es algo que ocurre con frecuencia, no solamente por meningococos, sino pacientes que tienen trastornos severos o sepsis severa, si están en unidades de cuidados intensivos y desarrollan CID o desarrollan alguna situación de un estrés intenso, pueden sufrir hemorragias suprarrenales, entonces hacen crisis suprarrenales agudas, en un estado en el que tendrían que tener más cortisol de lo habitual, porque es un estado de estrés, y en estos casos se presenta. Entonces, eso es lo que se escucha en pacientes sépticos. Las causas secundarias quiere decir que no están en la glándula, puede ser hipófisis o hipotálamo. Algo frecuente cuando es agudo, cirugía de hipófisis, trauma, y cuando hablamos de presentaciones más crónicas, que son situaciones como la radiación o enfermedades como la sarcoidosis, u otras que son lentas de presentación, pesadas y esto es una de las causas más frecuentes. Si ustedes suman las causas, si bien de la primaria lo más común es que sea autoinmune y luego sean infecciosas, también muchas de las causas no son primarias, sino que tienen que ver con causas diatrógenas. Ustedes conocen o ven pacientes que tienen tratamiento con esteroides con o sin justificación de manera crónica. Si se suspende de manera abrupta, los esteroides van a haber bloqueado la producción de CTH, y ese bloqueo es permanente en algunos casos, no en la mayoría, pero va a tardar mucho tiempo que se vuelva a restablecer el ciclo, de
modo que si ustedes tienen un paciente con esteroides a dosis altas durante mucho tiempo y suspendes de manera abrupta, el paciente va a hacer insuficiencia suprarrenal aguda. Este paciente puede morir a consecuencia de la suspensión del esteroide. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de la deficiencia de cortisol depende mucho del contexto en el que esté su paciente. Entonces, mi paciente está sano, yo considero que es una persona que es ambulatoria y que por alguna razón fue teniendo cada vez menor producción de cortisol hasta que tiene una deficiencia completa. De modo que si el paciente es ambulatorio, lo que tengo que hacer es medir el cortisol en el momento del día en el que espero que sea más alto, o sea, en la mañana, a las 8 de la mañana, y ese está ahí. Medir la cortisol de bases y ACTH, que es corticotropía, para tener los dos brazos del sistema de retroalimentación. Si mi paciente tiene insuficiencia suprarrenal primaria, yo voy a tener cortisol bajo a las 8 de la mañana y ACTH elevado. Esa es una enfermedad de Addison o una insuficiencia suprarrenal primaria. También pudiéramos medir aldosterona, que es mineralocorticoide, para saber si tiene también deficiencia mineralocorticoide, o puedo medir el cortisol urinario para saber que debe tener menos cantidad de cortisol todos los días, pero la inmensa mayoría de las veces con que midan cortisol matutino y ACTH es suficiente. Si el cortisol matutino está abajo de 10 es sospechoso, abajo de 5 es muy probable y abajo de 3 es absolutamente una certeza que ustedes no tienen producción de cortisol. Si su cortisol está así y por ejemplo tiene una ACTH elevada, ya tienen el diagnóstico, pero están teniendo la retroalimentación y eso es todo lo que da. Pero si ustedes tuvieron un cortisol bajo y una ACTH normal o baja, entonces tendrían que descartar que es un paciente con una función normal o sea un paciente con un problema secundario, que su hipófisis no responda, ya sea porque tiene un problema en hipotálamo, el hipófisis o porque haya recibido esteroides. Y entonces, por más que le haga falta, su hipófisis no va a ser ACTH porque está bloqueada durante mucho tiempo por el exceso de esteroides. Entonces, ahí tendríamos que pensar, mi paciente tiene factores de riesgo para un problema secundario, es decir, tiene datos de un adenoma, hago una resonancia, busco lesiones. Si no tiene ninguna, interrogar sobre el consumo de esteroides. Algunos pacientes lo hacen a sabiendas, otros no saben, se inyectan a culpar el dolor, y resulta que son esteroides de depósito y lo hacen con mucha frecuencia. Entonces de repente dejan de hacerlo y tienen todos los problemas de insuficiencia suprarrenal. Eso es un paciente ambulatorio, digamos. Si mis niveles están dudosos, mi clínica es dudosa, entonces puedo hacer test de estimulación. Entonces yo voy a estimular a mi paciente con un mecanismo que yo sé que tiene que elevar el cortisol y después lo voy a medir. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea más sencillo? Hipoglucemia. Entonces, ustedes lo que hacen es inducir hipoglucemia, ¿qué tanto? Pues que haya neuroglicopenia y menos cortisol, y puedo medir ACTH también. Si solamente miden cortisol, les dice si hay hipocortisol. Entonces, si yo tengo hipoglucemia, mi cortisol no eleva. ¿A cuánto tiene que elevar? Bajo una condición de estrés tenemos que tener mínimo 18 microgramos de cortisol. En condiciones normales en la mañana más de 10. Tienen menos, es muy probable, no es seguro, porque puede estar en uno de los puntos bajos de los pulsos. Si tiene menos de 5 es casi seguro, menos de 3 no tiene nada de cortisol el paciente, cuando debería tener mucho, entonces es seguro. De modo que lo que hacemos es esto, utilizamos insulina, 0.1 unidades por kilo, vigilamos obviamente al paciente, tenemos una vía para empezar de glucosa porque puede hacer síntomas de neuroglicopenia y tomamos muestras. Si en algún momento ese cortisol no eleva o durante el proceso, cuando tiene hipoglucemia, mi cortisol no se eleva arriba de 18, el paciente tiene insuficiencia suprarrenal porque no es capaz de responder ante un estímulo de estrés con la hormona principal del estrés, que es el cortisol. Y ya después yo puedo ver si el problema es secundario o terciario, administrando CRH o administrando ACTH recombinante. Y ahí, si yo administro CRH recombinante y hay respuesta, entonces el problema era de hipófisis. Perdón, ACTH recombinante, el problema es hipófisis. Si pongo CRH y no responde, es decir, que estoy estimulando la hipófisis, no hay respuesta ahí, el problema estaba ahí. Finalmente, el tratamiento de los cerebrales es el mismo. Ustedes siempre van a estar la insuficiencia suprarrenal igual que queda la hormona fija. Bien. Si ustedes suponen que su paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, ¿qué síntomas va a tener? La deficiencia de cortisol de manera aguda tiene síntomas muy agudos, hipotensión, que no responde a líquidos, dolor abdominal, náusea, vómito. Y en los electrolitos ustedes van a tener sodio,
bajo, potasio alto. Entonces sospechen de un paciente, por ejemplo, que llega con ustedes una o dos o tres veces, lo ven en urgencias, dolor abdominal, diarrea y vómitos, y su potasio está alto. Tendría que estar alto. Lógico, habitualmente, si tienen pérdida de líquidos gastrointestinales, van a tener pérdida de potasio. Entonces, esperarían ustedes enfocarse. Tiene un paciente que vomita, que está hipotenso, que llega con diarrea, y ustedes hacen el electrolito si tienen potasio alto o normal, empiezan a sospechar esto. Entonces, ustedes sospechan de esto, además de medir cortisol, medimos sodio y bicarbonato y potasio. ¿Por qué? Porque podrían tener alteraciones electrolíticas que les pueden avisar antes de que esté el resultado. En muchos hospitales ustedes no van a tener el resultado del cortisol de inmediato, en la mayoría de los lugares no lo van a tener. Entonces, ustedes tienen que esperar 3 días para dar el tratamiento. No, ustedes tienen que tomar acción inmediatamente, tomar la muestra. ¿Cómo van a interpretarlo? Es muy difícil que su paciente tenga una crisis suprarrenal si el cortisol es de más de 20 y si le inyectan corticotropina y sube a 20. Entonces es muy poco probable que el paciente tenga este problema, porque ya elevó lo suficiente. Pero si tiene cortisol bajo y tiene alteraciones de electrolitos, es casi seguro. Bien, vamos a ver qué es. Es un síntoma de proceso de glucocorticoides similar a los corticoides. Y puede ser en cualquier punto de la incidencia es rara, pero si ya pasa, es importante. Si ustedes tienen, a diferencia de la primaria o la secundaria, en los síntomas y la deficiencia de cortisol no la hay, ustedes pueden tener los mismos síntomas, pero si ustedes tienen un problema primario, algo sucedió con toda la glándula, no solamente van a perder lo que estimula la ACTH, que son glucocorticoides y un poco mineralocorticoides, sino que también vamos a perder andrógenos. Entonces tenemos síntomas por deficiencia de andrógenos que no pueden ser, que pueden no ser notorios en el hombre, pero en la mujer sí, disminuye el vello, incluso el vello y se pierde el vello axilar. Y tienen una pérdida tanto de glucocorticoides como mineral, y se nota mucho, porque estos pacientes con problemas primarios suelen tener más trastornos de potasio, porque la aldosterona, que es el mineralocorticoide que produce en mayor cantidad la corteza suprarrenal, se encarga de eliminar sodio, pero de eliminar potasio y de absorber sodio en el túbulo renal. Pero si ustedes no tienen aldosterona, entonces no van a poder eliminar potasio y no van a poder sacar sodio. Pero no van a poder eliminar potasio y recuperar sodio, de modo que tenemos potasio alto y pueden tener sodio bajo o normal, pero tenemos potasio alto, se empieza a acumular. De modo que ustedes ven a un paciente que a lo mejor nada más tiene cortisol y todavía no tiene resultado de lo demás, pero si el paciente tiene alteraciones con potasio, muy probablemente sea problema primario. Y si tiene síntomas de deficiencias de andrógenos, probablemente sea primario, el problema será claro. Y en la secundaria lo que más notamos es la falta de glucocorticoides o cortisol y un poco de mineralocorticoides. Entonces, en la primaria nos falta todo lo que se hace en la suprarrenal: aldosterona, mineralocorticoides, cortisol, que es un excelente, dehidroepiandrostendiona y dehidroepiandrostendiona sulfatada, que son andrógenos, y además pudiera, dependiendo de la causa, haber deficiencia de catecolaminas, porque también pudiera haberse lastimado la médula. En el caso de la secundaria, ustedes tienen efectos dependientes de ACTH. Mi ACTH estimula glucocorticoide y un poco mineralocorticoide, porque la producción de mineralocorticoide tiene mucho más que ver con la regulación renal que con el eje en hipotálamo e hipófisis. Entonces nos falta cortisol y podemos tener una deficiencia leve de esteroides sociales, pero muy leve. Pero no nos va a faltar nunca catecolaminas. ¿Qué pacientes ustedes tienen que vigilar porque están en riesgo de tener insuficiencia suprarrenal? Todos los pacientes tienen SIDA, no VIH, tienen SIDA, que tienen riesgo de infecciones por oportunistas. Pacientes con traumatismo craneoencefálico severo o moderado, que tienen riesgo de tener lesiones en hipotálamo o tener isquemia en hipotálamo y hipófisis. Pacientes críticos, donde van a tener una mayor producción de esteroides por las suprarrenales para sobrevivir el evento crítico, pero tuvieran también más riesgo de tener hemorragias suprarrenales cuando están sépticos o cuando tienen choques severos o cuando tienen coagulación intravascular diseminada. Entonces suelen tener hemorragias suprarrenales y eso empeora su cuadro y probablemente van a salir, pero sin esteroides no van a salir. Pacientes que tuvieron tratamiento con esteroides por tiempo prolongado
sea que los hayan recetado médico, sea que los hayan tomado o inyectado ellos por iniciativa propia, pero tuvieron un tiempo prolongado y suprimieron o cortaron de manera abrupta el inicio de esteroides. Tengan cuidado, sobre todo enfermedades reumatológicas, enfermedades arteriales, porque muchas veces los pacientes suspenden su tratamiento y lo hacen de jalón. Pacientes que, por ejemplo, tienen lupus y llevan 2 años tomando prednisona, o de Flazacort, o de Dexametasona, lo suspenden, o se cansan, porque no quieren, lo que sea, lo suspenden esa crisis suprarrenal. O pacientes que se inyectaban para la rodilla, me duele la rodilla y se inyectaban Dexametasona cada rato, y lo dejan de hacer, y hacen crisis suprarrenal. Pero son pacientes que tienen toda la física y todo el fenotipo de un paciente con Cushing, pero les hacen insuficiencia suprarrenal. Ahí ya saben que es esteroide. El paciente administraba esteroide a dosis suficientes como para producirle síndrome de Cushing y lo suspende de golpe y ahora tiene insuficiencia suprarrenal. Es la principal causa que van a ver ustedes de insuficiencia suprarrenal. Suspensión abrupta de esteroides. Bien. Pero estamos con ese riesgo y tenemos desencadenantes. ¿Qué me puede desencadenar una crisis suprarrenal o un problema muy agudo de insuficiencia suprarrenal? Trauma de cualquier tipo, una cirugía, infección y cualquier enfermedad en general que sea grave, porque yo tengo una cantidad de cortisol que necesito para vivir, pero esa cantidad se va a multiplicar en el estrés. Si el paciente tiene una cantidad muy pequeña, apenas es suficiente para pasar el día a día y llega algo de esto, entonces la deficiencia va a ser notoria y el paciente va a tener síntomas de eso. ¿Cómo se va a manifestar? Las manifestaciones tienen mucho que ver con la cronicidad o qué tan agudo se presenta y cómo se puede adaptar el paciente. Entonces, si su paciente tiene una insuficiencia suprarrenal primaria por una adrenalitis autoinmune y va haciendo lentamente la pérdida de cortisol que se va desarrollando, va a tener fatiga, ¿de cuánto tiempo? Le va a decir meses, tal vez años, debilidad muscular, letargia, está muy cansado, dolor abdominal es muy común, náusea y vómito. Le digo, muchas veces llegan urgencias por dolor, náusea y vómito con electrolitos que son anormales para esa condición, potasio alto. Pierden peso, les quita el apetito. Entonces van haciéndose muy delgados y deshidratados a lo largo de años. Entonces esto es algo muy frecuente y por la disminución de los esteroides sexuales, de los andrógenos, pueden tener pérdida de la libido, pero va haciendo muy lentamente. En las mujeres va a haber pérdida de vello púbico y axilar, que es dependiente de andrógenos suprarrenales. Si el problema es primario y tenemos mucha ACTH, entonces va a haber hiperpigmentación, tanto porque hay más producción de propio melanocortina y de hormonas estimulantes melanocitos, como por la propia ACTH que tiene efecto para pigmentar. ¿Dónde van a encontrar ustedes la hiperpigmentación que sea más característica? En cicatrices, en encías y mucosas, y son las que no se exponen al sol, porque a lo mejor su paciente dice que yo ando en el campo todo el tiempo y por eso estoy así. Entonces a lo mejor tiene una cicatriz vieja, la búsqueda está pigmentada en una zona que no se expone al sol. Entonces piensen en esto, porque la pigmentación por ACTH no depende de la luz, se pigmenta por el sol. Y eso es lo que hay que buscar en la clínica. Cuando están ustedes revisando al paciente, su paciente con insuficiencia suprarrenal tiene hipotensión ortostática. Entonces ustedes lo recuestan, toman la presión, lo sientan o lo ponen de pie y vuelven a tomar la presión. Y en lugar de elevarse esa presión, al cambiar la posición, va a bajar de manera paradójica. Entonces ese paciente tiene insuficiencia suprarrenal o está deshidratado. Puede ser las dos cosas. ¿Cómo la vamos a identificar o cómo la vamos a sospechar? Porque el cortisol no es una hormona que van a medir de manera rutinaria, entonces nunca va a llegar el paciente con un cortisol por ustedes. El paciente puede tener todo esto. Y entonces ustedes van a decir, tengo síntomas, fatiga, letargia, pérdida de peso, el paciente se marea cuando se para. No les va a decir, se baja la presión con el paro. Se para de golpe, se le borra todo, se vuelve a sentar o se desmaya. Yo hago estudios de sangre generales y encuentro hiponatremia, el calcio alto y el potasio alto. El potasio alto está por la pérdida del efecto de la aldosterona, pero también tiene calcio alto, y el calcio alto está por deshidratación. Sus pacientes casi siempre están deshidratados. Y además pueden tener hipoglucemia. Acuérdense que el cortisol es una hormona contrarreguladora de la glucosa. Y si medimos bicarbonato, que no se mide de rutina, va a estar bajo, porque va a tratar de compensar los cambios que están sucediendo. Entonces,
primaria o secundaria tienen muchos síntomas que son similares y otros que son diferentes. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Síntomas: fatiga, náusea, pérdida de peso, vértigo. El vértigo postural tiene que ver con la hipotensión postural. Disminución de la libido, pueden tener fiebre y dolor abdominal. Eso le va a pasar a los dos. Si el problema es suprarrenal, pues si es de hipófisis o hipotálamo. Los signos, algo que ustedes no van a ver en el secundario, es hiperpigmentación. Pero deshidratación suele suceder más en la primaria, porque puede ser que también tenemos mucho o completamente eliminados los corticoides, y la pérdida de vello. Y en la secundaria, como no hay STH, pues no vamos a tener hiperpigmentación, pero todo lo demás se puede ver igual. En laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo más importante: cortisol bajo. Yo inyecto ACTH a mi paciente, el cortisol no sube, que son pruebas dinámicas. Entonces tengo pobre respuesta a ACTH, y cortisol bajo. Y ACTH bajo, entonces es primario, tengo ACTH elevado. Y le inyecto más, no va a dar más, porque el problema está en la glándula. Si es secundario, cortisol bajo, pero la diferencia es que yo inyecto ACTH, ¡pum!, sube mi cortisol. ¿Por qué? El problema es que no tengo ACTH, pero sí tengo respuesta a la misma. ¿Qué otras cosas me puedo encontrar? Hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia. Podemos encontrar elevación de azuados, porque siempre están deshidratados, e hipoglucemia. En el caso del secundario, casi siempre el potasio es normal y lo demás siempre se encuentra en ambos. Solo que el potasio, es muy raro que el potasio baje cuando es secundario, porque no hay una afectación tan grande del aldosterona. Pero aquí sí, porque es donde se produce en la primaria. Entonces yo no tengo producción de nada. Bien. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Cortisol matutino. Si es más de 20 ya, definitivamente no tiene nada, ¿no? Si es menos de 3, es muy, muy probable. Menos de 10 es posible. Si hacemos cortisol total, podemos afectarlo por otras mediciones, pero ustedes no se estresen. Tienen cortisol libre, y si ustedes tienen un cortisol libre bajo y STH más de 100, tienen el diagnóstico de primario. ¿Vale? Si ustedes tienen cortisol muy bajo, ACTH normal, porque no tendría que estar normal si está bajo, normal o baja, entonces busquen una causa arriba, hagan una resonancia para ver causas tumorales como adenomas de hipófisis o amartomas o enfermedades de hipotálamo. Pero si no tuvieran nada ahí, entonces hay que hacer estímulos, pruebas de estimulación, porque son causas más raras que pueden ser enfermedades infiltrativas como sarcoidosis u otras. Bien, entonces, acuérdense que el cortisol tiene pulsatilidad, por eso a las 8 de la mañana, por eso nos despertamos y va creciendo. Entonces, si ustedes tienen, en el momento en que tienen que tener más alto, están aquí, perdido completamente la producción de cortisol, pero a lo mejor yo mido y me salen abajo de 10 y ahora apenas tiene para arriba. Entonces, por eso, si tiene menos de 10 es muy probable, tiene menos de 3, eso tiene. Y si tiene más de 20, ustedes no tienen ningún problema, lo olvidan por completo. Entonces, tienen rangos muy variados. Vamos a ver ahora mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Si su paciente tiene un problema ambulatorio, entonces vamos a sustituir con una dosis fisiológica de esteroide que ahorita vamos a poner, pero su paciente llega a urgencias porque está deshidratado, tiene diarrea, tiene vómito y nadie se ha dado cuenta y lleva 5 o 6 ingresos en los últimos 3 o 4 meses. Lo primero que hay que hacer, si su paciente está hipotenso o está posquirúrgico, ustedes no saben por qué su paciente no levanta, su paciente está séptico y ustedes ya le empezaron tratamiento, ya le dieron carga con líquidos, ya le dieron aminas vasoactivas y su paciente no mejora, tiene datos de hipoperfusión, hipotensión, choque. Entonces, y ustedes miden cortisol, está abajo del 18 o de 20, y su paciente está en estrés, es un paciente sano, entonces sospechan que tiene esto y hay que tratarlo. Primero, reponer los electrolitos, corregirlos. Segundo, reemplazar siempre. En el agudo se reemplaza con hidrocortisona. ¿Cuánto vamos a reemplazar? Una carga de 150 a 200 miligramos, que es un montón de hidrocortisona, de inmediato. Siempre que estén en fase aguda, los minerales no los reemplazamos. Reemplazamos glucocorticoide, que es lo que se necesita en el estrés. Entonces, hidrocortisona es lo que utilizamos. Hidrocortisona tiene un efecto mineral también, pero no, nada más vamos a darle hidrocortisona. Y una vez que salen del efecto agudo, obviamente inmediatamente ustedes dan líquidos, reponen,
o sea, hidrocortisona, y si la situación va a persistir, es un paciente que está en terapia intensiva, van a utilizar 50 a 100 miligramos de hidrocortisona IV cada 6 a 8 horas y van a ir bajando conforme vaya mejorando la condición de su paciente. Su paciente está ambulatorio y tuvo nada más una situación aguda como el vómito o la diarrea, ponen la hidrocortisona, su paciente se va a levantar como si nada hubiera pasado, súper bien inmediatamente. Entonces lo van a ingresar y le van a dar tratamiento oral. Entonces, a los días de que salió el problema, que ya estabilizaron la dosis, fueron bajas dosis de esteroide, vamos a ir dejándole su dosis que va a tener. Hidrocortisona, 20 miligramos al día oral, que es muy difícil de conseguir en México, o lo que usamos comúnmente, que es prednisona. La hidrocortisona tiene un efecto mineralocorticoide bastante decente, no es completo, tiene cierto efecto. La prednisona tiene un efecto mineralocorticoide muy pobre, pero lo tiene. Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, secundaria es suficiente. En insuficiencia primaria a veces es suficiente, a veces no. Si su paciente va saliendo del estrés, 20 miligramos de hidrocortisona y de 5 a 10 de prednisona, porque va saliendo en algún periodo donde ustedes lo detectaron porque estaba mal. Por eso tuvieron que hacer esto. Y cuando esté más estable, usamos fludrocortisona. Fludrocortisona es un mineralocorticoide. Está muy bien. Bien, entonces, como sacaron al paciente del estrés, va a empezar una dosis un poquito alta y la tienen que ir reduciendo. ¿Qué tanto? Hasta obtener la menor dosis en la que no tenga su paciente síntomas de hipocortisolismo. Si ustedes no hacen eso y se quedan con dosis altas, su paciente va a desarrollar Cushing y atrofia. Entonces, una cosa es que le falte, otra cosa es que se pase. Entonces, venite arriba. En el seguimiento, lo que ustedes tienen que hacer es ir bajando el glucocorticoide hasta que su paciente ya no tenga datos ni de exceso ni de deficiencia, no tenga hipotensión ortostática, fatiga, cansancio, debilidad o hipotensión. Y del mineralocorticoide, pues lo vamos a estar midiendo sodio y potasio y valorando el volumen sanguíneo. Si tiene hipovolemia y tiene potasio alto, ya sé que nos falta el mineralocorticoide. Y si no, pues ahí no tenemos. Y hacemos ajustes de dosis. Ahí tenemos que ver. ¿Cuáles son las dosis? Es muy importante que lo tengan ustedes. ¿Qué le voy a dar yo a mi paciente en lo que me refiero a alguien que se haga cargo? Porque es muy difícil suplementar cortisol. Si está el paciente bien quitado de la pena, no tiene ninguna condición estresante, una condición fisiológica, ustedes siguen suponiendo cortisol y necesitan una cantidad de cortisol para vivir. Entonces utilizamos hidrocortisona de 15 a 25 miligramos fraccionado por la vida media de hidrocortisona. Le vamos a dar la mayor parte en la mañana, que sería lo fisiológico. A mediodía le daríamos una dosis un poquito menor y la dosis más pequeña muy temprano, a las 6 de la mañana o a las 6 de la noche al acostarse. Eso es lo que haríamos. Como no hay hidrocortisona y es muy difícil de conseguir en México, les damos prednisona. ¿Cuáles son las dosis de reemplazo fisiológico? 5 miligramos al día, dados a las 8 de la mañana. No se fracciona, a menos que tengan una condición de estrés. Muy rara vez van a tener pacientes que requieran más de 5 miligramos y tal vez demos 7.5 miligramos y tal vez lo reaccionemos, pero es muy raro. Si su paciente tiene estrés menor, le dio gripa, normalmente su suprarrenal tendría que darle más cortisol para que saliera adelante del problema, pero ya no da más, entonces tenemos que aumentar la dosis nosotros o el paciente. Se tiene que ser el paciente que aumente dosis. Si toma hidrocortisona, aumentamos de 30 a 50 miligramos al día. Si toma prednisona, como la mayoría de los pacientes en México, van a subirle a 7.5. Si estaba en 5, a 7.5. Si estaba en 7.5, lo suben a 10. Si tiene estrés moderado, tiene infección de tracto urinario, tiene una peronefritis, o le van a hacer cirugía de catarata, o le van a hacer una extracción dental, que es muy frecuente, entonces les ponen 45 a 75 miligramos, puede ser oral, o puede ser intramuscular, o puede ser intravenoso, antes del procedimiento. Pudieran utilizar Dexa o prednisona tomado igual, porque no es un estrés muy intenso. Pero lo más fácil, por ejemplo, si el paciente va a someterse a una endoscopía, que se administre 100 miligramos o 50 miligramos de hidrocortisona justo antes, para cubrir el evento que es un evento diagnóstico pero invasivo, y con la vida media de hidrocortisona es suficiente. Una sola aplicación, al día siguiente toma su dosis normal. Si tiene, lo digo para una cirugía que no es una cirugía abdominal, le van a hacer cirugía de cataratas, antes de la cirugía se pone intramuscular, incluso 50 o 100 miligramos de hidrocortisona, y al día siguiente reinicia su dosis normal, dosis fisiológica de prednisona, 5 miligramos a las 8 de la mañana. Pero si su paciente va a ser sometido a una cirugía mayor,
o está séptico, es una infección severa, entonces vamos a administrar hidrocortisona a dosis de estrés, que son de 100 a 150 o hasta 300 miligramos por día, dividido en 3 a 4 dosis, cada 6 a 8 horas, 90 dosis de 900. Y su paciente está en choque séptico, 200 o hasta 400, en 4 dosis o en infusión continua, porque sería lo que tendría que responder el cuerpo. No, regresa. Aquí, todo se movió. Dice, premedicación con hidrocortisona en situaciones especiales. Entonces, si mi paciente va a hacer una extracción dental de endoscopía en situaciones especiales, se le pone hidrocortisona y se sigue su día normal. Ahí está otra forma de suplementarlo, tipo de estrés quirúrgico y cuánto le van a poner. Fíjense, como son cirugías pequeñas, solamente sería la cirugía más pequeña, pero conforme aumenta el grado de complejidad, entonces aumenta el riesgo de tener estrés, por lo tanto que tenemos que subir su dosis. Pasa así. No solamente van a ver ustedes hidrocortisona, hay muchos esteroides, y ustedes tienen que saber más o menos cuáles son las equivalencias para que sepan, uno, cuánto les va a suprimir el eje su esteroide que esté usando, ya sea que ustedes lo prescriban o que alguien más se lo prescribió, ustedes tienen que saber qué tan duro le va a pegar a las suprarrenales y a la hipófisis, o qué tanto efecto voy a tener glucocorticoide o mineralocorticoide. Entonces, desplazacort es, bueno, el equivalente al que se compara todo es con hidrocortisona, que es muy similar a cortisona, y es una dosis de 20 miligramos. Yo tengo 20 miligramos de hidrocortisona, necesito para hacer su efecto 6.5 de desplazacort. Este desplazacort no tiene absolutamente ninguna actividad mineralocorticoide, solo es glucocorticoide, pero se utiliza mucho como antiinflamatorio. La prednisona, los 20 miligramos, que es lo del diario con hidrocortisona para sus pacientes, es igual a 5. Esto es una dosis fisiológica, eso es lo que la suprarrenal produciría en un día. 5 de prednisona. ¿Tiene acción mineral? Sí, pero es muy baja, muchas veces suficiente. Lo mismo prednisolona, que es la misma dosis, o metilprednisolona 4 miligramos. ¿Ya llevan reuma? No. Bueno, cuando lleguen reuma, van a ver que usan pulsos de metilprednisolona. Los pulsos son de 1 gramo. Esto es la producción diaria. Tengo que pulsar con 1 gramo, 3 a 5 pulsos, y para que vean la cantidad de esteroide que van a utilizar y cómo pueden suprimir inmediatamente el efecto suprarrenal. Y los de acción prolongada, como dexametasona, que lo van a ver con mucha frecuencia, ven como 0.75 miligramos de dexa es equivalente a la producción de cortisol de un día en el paciente. No tiene ningún efecto mineral. Y mineralocorticoide decía que era hidrocortisona, es muy difícil de conseguir en México. Las tabletas vienen de 0.1 miligramos, tienen un efecto muy potente mineralocorticoide por un tiempo prolongado. Entonces, algunos pacientes toman media tableta o un cuartito de tableta, cuesta mucho caro conseguirlo. Eso la pedimos a Canadá, o sea, la pedimos a los tripollos, pero no suelta. Si tienen ustedes un paciente que estuvo, que tiene un problema suprarrenal primario, muchas veces van a requerir hidrocortisona, y si no la pueden conseguir, lo único que tienen que hacer es implementar el consumo de sal, mucho, porque esos pacientes pierden sodio, entonces usamos la fluida de los poros de la sal. Y es indispensable cuando tienen pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo variante regular de sal, son esos pacientes. Entonces, siempre tiene que tener glucocorticoide y mineralocorticoide. Bien, ahora esto, para que no anden produciendo insuficiencias suprarrenales por la vida, ¿cómo van a reducir? Ustedes tienen un paciente que se inyectaba dexametasona cada semana o tomaba betametasona. ¿Regresala? Punto 6 es lo que tendría que tomar para tener la producción normal, y sus pacientes toman mucho más que eso. Entonces ustedes detectan a su paciente, no pueden suspender el esteroide de golpe porque su paciente va a hacer crisis suprarrenal. Pues ¿cómo lo van a hacer? Rara vez van a tener problemas si su paciente usó menos de 3 semanas. Entonces 3 semanas es el número mágico. Su paciente lleva un mes, ya ponió el eje, entonces ustedes tienen que bajar de manera lenta. El paciente lleva una semana así tomando una dosis alta, en una semana pueden suspender de manera abrupta y no va a pasar nada. Más necesitan ustedes dosis y tiempo para suprimir el eje suprarrenal o hipófisis hipotálamo. Entonces, el eje hipotálamo y hipófisis suprarrenal
se suprime con dosis tan bajas como 7.5 miligramos de prednisona al día por más de un mes, o el equivalente a hidrocortisona o más de 20 miligramos de prednisona por más de 5 días, o hidrocortisona 100 miligramos por más de 5 días. Ojo, Exa, 8 miligramos más de 5 días. Y si tienen aplicaciones de depósito, se la ponen semanal, con 2 inyecciones, muchas veces algunos se meten en eso, ¿okay? O con 5 dosis de inyecciones de 8 miligramos para tener supresión del eje. Bien, ¿cuánto tarda mi eje una vez que se suprime para recuperar la producción de ACTH? De 3 a 9 meses, la mayoría más de medio año, pero menos de 1. Para evitar manifestaciones, ustedes tienen que bajar el esteroide lentamente, ¿sí? Entonces, siempre, además, si ustedes tienen dosis altas de esteroide, pero además se las dan en la noche, eso suprime mucho más el eje suprarrenal. Entonces, si su paciente además de tomar un montón de esteroides, los toma por la tarde o en la noche, ya se va a mover el asunto. Eviten siempre que vayan a usar ustedes esteroide, eviten darlo en la noche, pero siempre por la mañana, ya tengan menos posibilidades de suprimir el eje. Y la dosis habrá que irla bajando de una farmacológica que tenía el paciente a una dosis fisiológica, que para eso vimos la tablita, en unas semanas. Y ya que están en dosis fisiológica, van a ir bajando muy lentamente hasta que puedan retirar el esteroide. Bajamos prednisona 1 miligramo por día, o cada tercer día, hasta que lo retiren. Y tengan mucho cuidado, porque una vez que ustedes retiren, significa y que su paciente no tenga síntomas de insuficiencia suprarrenal, significa que su paciente ya no necesita ayuda para el cortisol del diario, pero todavía un año después de haber suspendido tienen que administrar hidrocortisona en situaciones de estrés, porque tal vez no haya recuperado lo suficiente para una situación de estrés. ¿Es así? ¿No queda la última? Ajá. ¿Dudas? De un paciente que interrumpimos los esteroides, sí es muy... es que, o sea, bueno, al inicio nos decía que no es común, ¿no? Que produzcan insuficiencia. No, es muy común. La insuficiencia más común que van a ver ustedes es de todo. Ajá, pero nos manejaba que era de 1.1%, ¿no? O sea, si lo suspendemos... La prevalencia. Ajá. Es la prevalencia en general. Tú agarras a 10 personas que tienen esteroides de manera continua, dosis alta, si le suspendes, la mayoría te va a hacer insuficiencia suprarrenal. Esa es la prevalencia general, 0.1%. Como cuando veíamos el hipotiroidismo, el clínico era 2%, 3%, esto es 0.1%, no es tan frecuente, pero va a pasar y lo van a ver, y la causa principal que van a ver ustedes es la suspensión de esteroides. Después le va a seguir la autoinmune y después las infecciosas. Y si están en una unidad de cuidados intensivos, pues probablemente la causa más frecuente que va a ser hemorragia suprarrenal en un paciente con sepsis o con PID. Por eso cuando entran a las unidades de cuidados intensivos, van a ver que el paciente casi siempre está manejado con amígdalas activas y esteroides, hidrocortisona, porque muchos de ellos van a ser insuficiencia suprarrenal completa por hemorragia o pueden tener datos de insuficiencia parcial. No tienen una producción en ceros de cortisol, pero no es la suficiente para sacarnos del evento agudo. Bueno, supongan que ustedes ven a un paciente que tiene datos de Cushing francos y lo interrogan, el paciente tomaba o se inyectaba dexametasona casi diario, o como a algunos les encanta, se inyectaban, un paciente que tenían con artrosis, se inyectaban dexametasona cada semana, o cada 2 semanas, el paciente tomaban naltrexona, que es indometacina, con betametasona del diario, 2 o 3 al día, con gran caramelo. Y entonces de repente se le hace sospechoso que ya no pueden ni pararse, tienen mucha debilidad, tienen atrofia de músculos, tienen obesidad central, tienen hipertensión, en todos los casos de Cushing. Entonces llegan con alguien que amablemente le dice, esto es por el esteroide, en interceder, y se le quita de problema. A los 3 días el paciente se le está cargando el payaso. Tiene hipotensión, tiene náuseas, dolor abdominal, vómito, tiene insuficiencia suprarrenal aguda o una crisis suprarrenal. En ese caso, sí hay que suspender definitivamente el esteroide, pero no así. Ustedes interrogan, calculan la cantidad de esteroide que estaba consumiendo su paciente, lo convierten en prednisona, a la tableta que está ahí, que se llevan la presentación para que lo tengan eso. Y empiezan a bajar la dosis, de modo que en unas 2 o 3 semanas pasan de la dosis farmacológica que tenía a 5 miligramos por día. Y después de lo que tienen ya en 5 miligramos por día, se van despacito bajándole, más o menos 1 miligramo cada tercer día, o si quieren irse con más calma, 1 miligramo por semana, hasta que se lo retiran. Si en algún paso
de ese proceso que puede llevarle semanas o meses, su paciente tiene datos de insuficiencia suprarrenal, ustedes se detienen en la dosis anterior a los síntomas por unas semanas más y luego vuelven a bajar hasta que lo retiren. Algunos pacientes pudieran tener condiciones que generan insuficiencia suprarrenal permanente. ¿Cierto? Aquellos que tuvieron procesos infecciosos, procesos autoinmunes, el paciente a lo mejor tiene AR y por alguna razón ya está en control, le hicieron retirar el esteroide y cuando se lo quiero retirar me hace datos de insuficiencia suprarrenal. Probablemente tenga una adrenalitis autoinmune, tiene derecho, tiene una enfermedad autoinmune también, entonces pudiera pasar, tengan cuidado. Lo más difícil de sustituir, tal vez de las hormonas de sustituir, es esta. El cortisol es lo más complicado porque no hay un rango, ustedes no van a medir en la sangre ACTH para ver cómo está. Tiene que ser clínico y hay un espacio a veces muy angosto entre generar síntomas de Cushing y dejar al paciente corto de dosis y tener datos de insuficiencia suprarrenal. La inmensa mayoría de sus pacientes van a andar bien con 5 miligramos de prednisona, pero habrá unos que no, es unos que les van a costar más trabajo. Además, ustedes no pueden medir el estrés. El estrés puede ser como, ¿dónde la primerita? Donde viene, bueno, donde viene el eje. Viene los ojos. Ustedes pueden suponer que su paciente, y tenemos cierto control con el estrés por cirugía, o por trauma, o por fractura, pero el estrés emocional también genera problemas. Entonces, supongan que su paciente es una mujer joven, y algunas pacientes suelen tener premenstrual, síndrome de corazón intenso, y tienen datos de hipotensión ortostática. Entonces, tal vez tengan que sustituir a su paciente esos días. Supongan que su paciente es un joven que está terminando la tesis y va a tener un examen. Y ese estrés puede ser suficiente para generar deficiencias, aunque estén con 5 de prednisona y se les desmaya. Si no se les desmaya porque hizo el payaso, se desmaya porque hizo hipotensión. Y entonces su paciente necesita más cortisol y tiene que sustituirlo. Entonces es muy fácil imaginar que si le dan un cuchillazo para entrar a la cirugía, hidrocortisona 50 o 100 cada 6 a 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que salga y se esterilice. Entonces, el paciente anda bien, que a lo mejor lo secuestraron, probablemente cuando lo vean en su casa necesite una dosis mayor. Su paciente tuvo una condición grave, todavía tiene situaciones de estrés emocional, probablemente requiera más, no todo. Entonces, lo más difícil de sustituir es el cortisol durante una medida. La mayoría de los pacientes se encajan en un grupo. Y su paciente a lo mejor ustedes tratan de llevarla a la dosis más baja. Cuando bajan de 7.5 miligramos de prednisona les hace hipotensión, pues esa es la dosis más baja para ese paciente y así habría que dejarlo. Pero siempre hay que intentar llevarlo a la dosis más baja. Los pacientes que requieren más de 5 son raros, pero existen. Entonces no lo dejen como regla, no den mucho esteroide, pero si les bajan y se están muriendo, créanme que están muriendo. Entonces siempre es la más complicada de sustituir, pero tienen que irlo buscando. Y hay un dogma en endocrinología, sobre todo aquí, en el eje complicación. Y eso es, en caso de duda, se sustituye. Es decir, yo tengo a mi paciente en urgencias y tengo datos clínicos y tengo un laboratorio que es hipercalemia, tiene hiponatremia y yo tengo la duda. Entonces yo le pongo la cortisona. Correcto. Mi paciente está en terapia intensiva y tengo esa duda, o a lo mejor no alcanzo terapia porque está en un hospital público, el Dios de la terapia intensiva no amerita terapia intensiva. Ustedes tienen que manejar el piso y está incubado y está chocado. Ustedes están metiendo presión al tórax y eso baja más las resistencias periféricas, entonces no tiene buena precarga y por eso se está muriendo. Pero no amerita terapia intensiva crítica. Eso suele pasar, lo van a ver. Pacientes que requieren terapia intensiva pero por alguna razón no pueden estar ahí. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión. Ya tienen buen volumen, tengo a lo mejor un catéter venoso central, tiene buena carga, buena precarga con una buena presión venosa central. Ya lo tengo con aminas, mi paciente no mejora la presión arterial, está hipertensivo, entonces tengo dudas, tomo una muestra de cortisol, a las 3, 4 de la mañana, la conservo y le pongo hidrocortisol en ese momento. Y si el resultado me va en una semana, no importa, porque el paciente con 100 miligramos de hidrocortisol cada 8 horas o 50 cada 6 horas no se va a morir por la hidrocortisol, porque si no es la dosis se puede morir. Entonces, en caso de duda, siempre sustituyan. No se pasen 30 años esperando a ver qué. Sustituyen, salen del evento agudo. Si no pudieran tomar la muestra, no pasa nada. Salen del evento agudo y cuando el paciente está estable, le quitan 3 días la prednisona, le miden el cortisol
Y le dije, en cuanto salga del laboratorio se vuelve a tomar la prednisona. Si el cortisol sale bajo y ustedes ya tuvieron un evento, si está bajo de 10 ya, ahí lo dejan. El tratamiento es por vida. ¿Vale? Y el paciente tiene que ir acostumbrándose a su condición y a subir las dosis él. Porque si cada que tiene una gripa tiene que ir con ustedes, pues se jodió el asunto. ¿Vale? Te tienen que enseñar que puede tener tratamiento antibiótico, tratamiento antiviral, cirugía, lo que sea, siempre y cuando se sustituye. Y en los países decentes se les hace un brazalete que diga insuficiencia suprarrenal. Porque el paciente puede tener un evento, un accidente en carretera, que no tener nadie que le diga, este hombre tiene insuficiencia suprarrenal, esta mujer tiene insuficiencia suprarrenal, y si no le dan hidrocortisona en un estrés como ese, se muere. Entonces, ¿dudas? No. Porque está mucho rato siempre tengan dudas del tratamiento, aunque los critiquen, del tratamiento. El paciente sobrevive gracias a ustedes. Si no, no le va a pasar nada por 100 miligramos de hidrocortisona, no se va a morir. No le va a dar pulsing, no le va a pasar nada, a las 6 horas está limpio de hidrocortisona, máximo 12 horas ya no tiene nada, aunque le hayan dado una dosis de caballo. ¿Vale? Bien.